Muy buenos días. En algún lugar leí hace tiempo la diferencia que existía entre un político y un hombre de Estado. Más o menos se decía que el primero solo piensa en la próxima elección y que el segundo, en cambio, siempre piensa en la próxima generación. Esto quiere decir que tal vez estemos sobrados de políticos y faltos de hombres de Estado. La prueba está en que a falta de grandes diferencias ideológicas, que las hay, se impone lo práctico y así las maquinarias de los partidos se han convertido en poderosos engranajes para ganar elecciones y, si es posible, perpetuarse en el poder. Así se entiende que cualquier asunto puntual, por muy notorio que sea, transforme la vida pública en algo que antes se llamaba enorme carajal y que ahora más finamente se denomina coyuntura especial o crisis, que pocas veces nos permite llegar al fondo de los asuntos, ya que suelen desinflarse con notable rapidez. En el tiempo nadie vive ajeno a esa eventualidad. En esta ocasión, esa fatalidad le ha tocado al PSOE, que se afana en lograr que se olvide con rapidez la renuncia de José Borrell como candidato a la presidencia del Gobierno, para lograr así que el partido se centre en lo inmediato, que son las elecciones europeas, autonómicas y municipales, que se van a celebrar dentro de menos de un mes. Para tratar de frenar las especulaciones sobre el sucesor, la Ejecutiva Socialista reunida ayer acordó que no haya ni primarias ni congreso extraordinario y que la decisión no se tomará hasta después del 13 de junio. El día a día, muy polarizado por la guerra de Kosovo, tiene sin embargo aquí, además, diversos puntos de interés como pueden ser el plan de empleo del Gobierno o la decisión de Euskal Herritar Rock de presentar en sus listas electorales a presuntos asesinos etarras, entre ellos al del concejal del PP en Sevilla, Alberto Jiménez Becerril, y su esposa. De todo esto y más vamos a hablar hoy con nuestro invitado en los desayunos, don Javier Arenas, secretario general del Partido Popular. Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con usted. Vamos a ver, con crisis en el PSOE parece que en su partido se han tomado estas elecciones como un paseo militar y resulta que es que no se presenta tampoco Felipe González, que no quiere rival. Bueno, la verdad es que después de la introducción que ha hecho usted en este desayuno, no sé si atreverme a hablar de las próximas elecciones, porque parece que eso me descartaría como hombre que tiene visión de Estado, pero a mí me parece que es perfectamente compatible que podamos hablar en el día de hoy de las próximas elecciones, también de las próximas generaciones, y lo que me parece muy importante que siempre que va uno a un proceso electoral no lo haga con la vista corta, ¿no?, pensando solo en esas elecciones o solo en el periodo de 4 años, sino que es muy importante que siempre se habla con la visión de medio y largo plazo que también caracteriza a los hombres de Estado. Me gusta que se siente estimulado. A partir de ahí me siento estimulado por su introducción, porque me parece que es muy importante que en la vida política española, cuanto antes, tengamos una serie de terrenos comunes entre las formaciones políticas y no nos limitemos en absoluto a lo que es un enfrentamiento dialéctico, que por supuesto es legítimo. O sea que yo creo que lo importante para el futuro y para las próximas generaciones es que, aparte de ese enfrentamiento dialéctico diario y legítimo en el sistema democrático, también encontremos terrenos comunes. Tenemos unas elecciones el próximo día 13 de junio, elecciones que no son elecciones generales, lo digo porque por los acontecimientos de los últimos días parece que el debate de la opinión pública se está centrando en las próximas generales. Habría que recordar que el 13 de junio tenemos elecciones municipales, tenemos elecciones autonómicas, y son unas elecciones además complejas, porque se mezclan unas elecciones muy políticas, como son las elecciones europeas, que ciertamente todavía son percibidas por los ciudadanos como unas elecciones algo lejanas, con unas elecciones municipales y autonómicas que son percibidas como unas elecciones muy cercanas y también con bastantes elementos, diríamos, de carácter administrativo, ¿no? A partir de ahí, pues estamos esperando esa cita electoral con las urnas y, en mi caso, con la gran preocupación de que en nuestro partido hay muy pocos dirigentes en este momento, muy pocos militantes, que piensen en la posibilidad de que vamos a tener una derrota. Yo creo que las elecciones hay que ganarlas en las urnas y no se ganan, desde luego, en las encuestas, y no solamente porque sea de perogrullo el afirmarlo, sino porque hay muchos supuestos en los que se podría uno basar para consolidar esta respuesta. Se ganan en las urnas y en este momento, pues a mí me preocupa, como secretario general del partido, que haya quien piense que las elecciones las tiene ganadas el Partido Popular. Yo creo que las vamos a ganar, pero que hay que ganarlas. Por eso tenemos que hacer un gran esfuerzo de aquí al día 13 de junio y hacer ver a diario, minuto a minuto, compartir con las españolas y con los españoles que todas las elecciones son trascendentales, independientemente de que no sean unas elecciones generales, ni unas primarias tampoco de las próximas elecciones generales. Vamos a ver, en el PSOE se habla ahora del ejemplo Borrell. ¿Creen que también deben renunciar determinadas gentes de su partido, como Loyola de Palacio, por determinadas subvenciones agrícolas, o el ministro Piqué? ¿Cree usted que Borrell ha dado un ejemplo ético a seguir?
A mí me parece que siempre que un partido político toma una decisión hay que ser respetuoso con la misma. Me parece que cuando los partidos políticos, los adversarios, que no son enemigos, además, lo digo siempre, los enemigos son los de las pistolas, los que secuestran, los que intimidan, los que coaccionan. El Partido Socialista es simplemente un adversario que compite con nosotros en las elecciones, y cuando esas formaciones políticas adversarias tienen unas situaciones graves hay que ser muy respetuosos, pero mucho más respetuosos hay que ser todavía cuando se trata de decisiones personales. A mí me parece que el Partido Socialista no va a tomar al señor Borrell en esta campaña como referente ético, entre otras cosas porque, según hemos visto en los medios de comunicación en el día de hoy, el propio señor Borrell ha solicitado que no se le utilice como referente ético. A mí me parece que los partidos políticos en España tienen en su historia renuncias de personas que consideran que tienen cierta responsabilidad política, independientemente de la posible responsabilidad judicial, y de personas también que entienden que deben renunciar porque pueden provocar un daño importante a su partido. En cualquier caso, todo lo que ha acontecido en los últimos meses en torno al señor Borrell, yo creo que no requiere precisamente la calificación de ejemplos éticos. El señor Borrell toma una decisión que yo entiendo que no ha sido suficientemente explicada, porque si se comparece ante la opinión pública y se dice yo estoy absolutamente limpio, no tengo absolutamente nada que ver con nada y además me voy, la verdad es que eso despierta al menos cierta incredulidad en lo que significa la explicación. Y yo, sin embargo, sí creo que la renuncia del señor Borrell pues tiene mucho que ver con la dificultad de una persona que aspira a la presidencia del gobierno por una formación política que precisamente pues no le ha apoyado al menos suficientemente. El que se quiera comparar con otro supuesto, pues me parece que no tiene ningún tipo de sentido porque no se admiten ningún tipo de comparaciones ni hay características iguales, y que en este momento el Partido Socialista quiera centrar sus críticas, ¿no?, en la candidata Loyola de Palacio, ¿no?, porque alguno de sus colaboradores haya recibido legalmente algunas subvenciones, pues me parece algo ridículo, pero probablemente como estemos en elecciones europeas, los ataques del Partido Socialista se van a producir o se van a centrar en la figura de Loyola de Palacio, superando una etapa en que esos ataques han estado fundamentalmente centrados en la figura del portavoz del gobierno. Me parece que eso tiene mucho que ver con las elecciones, que no admite comparación posible, y yo lo digo con todo respeto y que se me entienda bien, con todo respeto y que se me entienda bien. Después de lo que hemos vivido hasta 1996, y estos días de los amigos del señor Borrell tiene que ver también con esa etapa política anterior, pues yo creo que el Partido Socialista no está en condiciones, ¿no?, de decirnos a los demás lo que tenemos que hacer en materia ética, sin perjuicio de que los demás sí tenemos que decirnos a nosotros mismos lo que tenemos que hacer. Y a mí me parece un profundo error de la etapa anterior no haber aceptado que en los partidos políticos se producen comportamientos irregulares, que se producen. Cuando hay decenas de miles de cargos públicos hay comportamientos irregulares. Cuando se producen esos comportamientos irregulares hay que investigarlos con todas las consecuencias. Cuando esos comportamientos irregulares uno tiene la convicción de que suponen responsabilidad política, al menos hay que actuar, de la misma forma que también hay que actuar defendiendo la honorabilidad de los cargos públicos. Yo he dicho el otro día, y quiero mantenerlo ante ustedes, que sin perjuicio de que hay responsabilidad política al margen de la responsabilidad jurídico individual ante los jueces, tampoco estaría de más que las formaciones políticas, cuando haya un clima de cierto sosiego, hablemos de la presunción de inocencia, porque se están produciendo también decisiones de los jueces que suponen archivar, ¿no?, determinados asuntos cuando esas personas han sido objeto de ataques diarios, y una vez que se produce el archivo de esos asuntos, pues no se explica suficientemente esa inocencia que constatan los propios jueces. Bien, antes de entrar y abrir este diálogo, un tercer punto importante que se va a producir hoy. El PNV ha llegado a un pacto de legislatura con Euskal Herria Rock, lo va a presentar hoy mismo. ¿Qué sensación le produce el hecho de que esta segunda formación lleve en sus filas, en sus candidaturas, a varios asesinos etarras? Yo creo que cada vez que se habla de los asuntos del terrorismo, de los asesinatos, hay que hacer siempre un esfuerzo para que los sentimientos no prevalezcan sobre la razón, y siempre un esfuerzo de cierta contención, ¿no? Yo creo que la fortaleza hoy
del Partido Popular en España, lo digo siempre, tiene mucho que ver con la fortaleza moral y política de nuestros compañeros en el Partido Popular del País Vasco y con la transmisión que nos hacen a los demás de esa fortaleza. Y digo esto porque me parece muy, muy importante el que siempre se haya reaccionado con profundo dolor, en muchas ocasiones con lágrimas en los ojos, siempre se haya reaccionado con mucha serenidad y con mucha firmeza. Y eso da buena prueba de lo que es la madurez de una organización política. A partir de ahí, estos días estábamos muy felices porque el objetivo de los violentos y el objetivo de HB era que el Partido Popular no pudiera presentarse a las elecciones en el País Vasco, y ciertamente hemos presentado muchas más candidaturas que en 1995. Pero esa felicidad que teníamos estos días pues se ha visto empañada por la noticia o por la decisión que usted comenta, y es que presuntos asesinos, pero presuntos asesinos que ya han declarado que participaron en asesinatos. En este caso, el asesinato de Alberto Yassen, grandes amigos míos además, por cierto. A mí me parece que cuando una formación política toma una decisión de ese tipo, claramente está provocando a todos los demócratas, y eso supone un insulto a la familia de Alberto Yassen, a sus hijos, supone un insulto a los amigos de Alberto Yassen, supone un insulto a los militantes del Partido Popular, pero sobre todo supone un insulto para todos los demócratas y todos los que defienden la convivencia. A mí me parece que en términos políticos, que un presunto asesino sea candidato a un acta de representación pública es desde luego con toda nitidez apología del terrorismo. Y a mí me ha entristecido mucho que el Partido Nacionalista Vasco haya más o menos justificado esta decisión de HB, diciendo que algo tienen que hacer con los presos. Me parece un insulto lamentable que no podemos bajo ningún concepto aceptar, y me hubiera gustado que el Partido Nacionalista Vasco también opinara en esta dirección. A partir de ahí, que con quienes hacen eso pues se produzca un acuerdo de legislatura, pues la verdad es que tiene difícil explicación. Nosotros hemos dicho siempre que para hablar de un nuevo escenario en el País Vasco, pues se tendrían que dar dos condiciones. La primera de ellas, que se produjera no una tregua indefinida, sino un cese definitivo de la violencia por parte de la organización terrorista ETA. Y la segunda posibilidad, para hablar de un nuevo escenario, que estuviéramos ciertamente ante una distancia nítida de las posiciones de HB en relación con ETA. Desde luego, distancia que no se aprecia en absoluto cuando presuntos asesinos de ETA son incorporados a esa candidatura. Es una decisión que produce mucho dolor, y a la vez una decisión que nos debe llevar, como siempre, a no perder nuestras actitudes firmes y serenas. Bien, pues con nosotros están Consuelo Sánchez Vicente, muy buenos días, y Carlos Dávila, que es tan joven que es de esa generación por la que tenemos que preocuparnos. Desde luego, no, y además su corbata pone de manifiesto ese aire juvenil. Con mi insultante juventud. Sin duda. Señor Arenas, el partido político en el que van los presuntos asesinos, que ha dicho usted, de Alberto Yassen, Euskal Herritarrok, podría formalizar, se dice que tal vez hoy, un pacto de gobierno con el gobierno vasco, con el PNV Eusko Alkartasuna. Y bueno, el PNV es socio del Partido Popular, del Gobierno Popular en Madrid. Mucha gente no entiende estas amistades. Bueno, yo le agradezco su pregunta. En primer lugar, porque en democracia yo creo que, excepto los que matan, los violentos, los que secuestran, los que promueven la violencia, los demás tenemos que intentar ser amigos. Yo creo que eso es importante. Por eso le quiero decir que, desde luego, el objetivo de nuestro partido, de nuestro gobierno, no ha sido nunca que el Partido Nacionalista Vasco se radicalice, sino todo lo contrario. Yo soy además de los que entienden de que, independientemente del resultado de las próximas elecciones generales, sea con mayoría suficiente o no con mayoría suficiente, siempre será positivo un diálogo abierto con los partidos nacionalistas que han defendido la Constitución, la democracia y los estatutos de autonomía. Por lo tanto, yo creo que pretender o intentar la radicalización del Partido Nacionalista Vasco, aunque sea buscando algunos votos, constituye un auténtico error. En segundo lugar, al Partido Popular le ha parecido positivo la actitud del PNV en los últimos meses, que significa decantarse en torno al Pacto de Estella. Nosotros estamos en el espíritu de Hermoa con todos los demócratas y pensando que el País Vasco es y será una sociedad profundamente plural. Pero no nos ha parecido absolutamente nada positivo que haya una decantación del PNV en torno al Pacto de Estella.
Que el Partido Nacionalista Vasco a veces dé la impresión de que está en un frente dirigido directamente por HB o en ocasiones tutelado por la organización terrorista ETA, pues no nos parece nada positivo. Que se produzca este pacto de legislatura, pues no nos parece nada positivo porque, insisto, no hay ningún nuevo escenario. Que se nos proponga a nosotros sentarnos en un foro con los que llevan en las listas a presuntos asesinos como gesto de insulto hacia los demócratas, no nos parece nada positivo. A partir de ahí, ¿qué nos gustaría? Pues nos gustaría que el Partido Nacionalista Vasco, que también compartió el espíritu de Ermua, se comprometiera con ese espíritu y no con el acuerdo del Frente de Estella. Nos gustaría el compromiso del Partido Nacionalista Vasco en torno al Pacto de Ajuria, en torno al Pacto de Madrid. Y me dice usted, ¿es que son socios de ustedes? Pues con toda sinceridad, Consuelo, nosotros llegamos al Gobierno de España con una mayoría, que fue la mayoría que nos otorgaron los españoles. Esa mayoría nos obligaba a gobernar con alianzas parlamentarias, lo que tiene su dificultad, pero en mi opinión también su grandeza, porque en ocasiones gobernar sin mayoría suficiente, en ocasiones no, siempre, te obliga a un diálogo permanente que evita determinadas borracheras de poder. Yo soy de los que creen que el diálogo por el diálogo siempre es bueno, y si además terminas en acuerdo, pues mucho mejor. Nosotros, en consecuencia, para gobernar, para que España tuviera estabilidad política necesaria para la acción de gobierno, llegamos a determinados acuerdos con las formaciones políticas que podíamos llegar en el Congreso de los Diputados. Y en el caso del PNV se llegó a un acuerdo de investidura, que en nuestra opinión se ha cumplido absolutamente, y desde hace mucho tiempo el Partido Nacionalista Vasco, a diario, toma la decisión que le parece más conveniente en el Congreso de los Diputados. Usted, que sigue a lo mejor con más intensidad que yo en los últimos meses, porque yo viajo mucho en los últimos meses, la actividad del Congreso de los Diputados, sabe que el Partido Nacionalista Vasco, ante cualquier votación, pues toma la decisión que le parece oportuna. Yo podría decirle aquí, el PSOE ha gobernado con el PNV, lo sabemos, en multitud de instituciones vascas, en ayuntamientos, en diputaciones forales, ha gobernado. De hecho, estaba en el gobierno vasco hasta un par de meses antes de las pasadas elecciones autonómicas. Pero nosotros, ya les digo, no tenemos en este momento una alianza estable con el Partido Nacionalista Vasco. Ahora, si se nos dice que lo nuestro, ¿no?, es todos los días decirle que no es lo que usted está planteando, decirle al PNV, no nos vote ni una propuesta en el Congreso. Eso no nos parece un sentido, y lo que hacemos es intentar, cuando llevamos una propuesta al Congreso de los Diputados, intentar que los grupos parlamentarios, desde Izquierda Unida hasta el PNV, voten esa propuesta. Y en la estrategia de que no es positivo que a diario veamos cómo se radicaliza el PNV, sino que lo positivo es que a diario veamos cómo se mantiene por encima de todo el compromiso del PNV con aquellos que nítidamente siempre hemos defendido la convivencia, la paz, la Constitución y el Estatuto de Guernica. ¿Qué imágenes el otro día? Aquellos que se llaman profundamente vascos, ¿no?, o que presumen de ser profundamente vascos, tirando piedras y intentando boicotear una presencia de Jaime Mayor y Carlos Iturgaiz en torno al Estatuto de Guernica. Hoy se está produciendo desde el Frente de Estella una agresión permanente, no solo a la Constitución, sino a las propias instituciones vascas, ¿no? Un gran contrasentido, en mi opinión. Yo quisiera conocer, señora Arenas, el análisis que hacen ustedes de la entrevista del pasado fin de semana con dos cabecillas de ETA, uno de los cuales a mí me parece como el que se entrevistó con la televisión vasca, nada menos que el jefe de la banda, Mikel Ansa. En esa entrevista yo por lo menos creo percibir una diferencia con la nota que ETA dio en septiembre cuando anunció la tregua. Una diferencia en cuanto no al respeto, sino por la consideración de interlocutor del Gobierno de España. En aquella no se decía más o menos que los gobiernos de España y Francia no tenían nada que ver en este entierro, nunca mejor dicho, porque en el entierro pitan otros, que son ellos, los vascos solamente. ¿Ustedes han encontrado alguna diferencia cuando dice ETA o reconoce ETA? ¿El Gobierno de España tendrá algo que decir? ¿El Gobierno de España mantenemos una interlocución? Etcétera, etcétera. A mí me parecen, con toda sinceridad, matices inapreciables. Y le quiero decir lo siguiente: cuando hay una entrevista de esas características, que yo lógicamente pues he leído, ¿no?, entre otras cosas porque es mi obligación y hay que estar informado de todo. Pero cuando uno tiene que leer una entrevista, ¿no?, en la que figura una foto, ¿no?, en la que dos personas, ¿no?, esconden su rostro, le quiero decir que tampoco se lee con mucho entusiasmo, ¿no? Tampoco se lee con mucho entusiasmo. Pero sí por obligación. Por obligación, sin ningún tipo de duda, y además no se lee una vez, sino varias veces, ¿no? Y hay que leer entre líneas también en ocasiones, ¿no?
Cuando uno está leyendo las opiniones de alguien, ¿no?, que han sido protagonistas de la muerte de tantas personas, desde luego cuesta un poco meterse en esas profundidades. A partir de ahí, yo desde luego no concedo crédito a las manifestaciones que vienen de esa organización. Es cierto de que se habla de algunos asuntos con menor falta de respeto que en otras ocasiones. Eso sí podría decirse, ¿no?, que las opiniones y las palabras que se utilizan quizás son menos irrespetuosas de las que se han pronunciado en otras ocasiones. Pero a mí me parece que el paso importante, y el que esperamos todos los demócratas, es que se pueda anunciar el cese definitivo de la violencia y que se condene explícitamente cualquier tipo de violencia. Hace muy pocos días, agresiones en la calle a Jaime Mayor y Carlos Iturgaiz, o los asesinos en las listas de HB. ¿Eso qué significa? Pues significa que el problema de fondo sigue existiendo y que algunos queremos en el País Vasco solamente la paz y otros tienen otras formulaciones. Y a partir de ahí, para terminar, si me lo permiten, sí diré que tampoco se puede desprender de mis palabras ningún ambiente de pesimismo. A mí me parece que cuando se anuncia la tregua indefinida, cuando se producen los resultados electorales de las pasadas elecciones autonómicas en el País Vasco, pues hay una gran sensación de alivio que yo sigo teniendo todas las noches en que dormimos y no se ha producido un muerto, no han matado a nadie, no han secuestrado a nadie. Esa misma sensación de alivio se produce también por las mañanas, todos los días. O sea, lo que sucede es que teníamos que saber y tenemos que saber que estamos hablando de un proceso lento y de un proceso lleno de dificultades. Y me parece que algunas personas se situaron en actitudes eufóricas ante el anuncio de la tregua indefinida. Lo importante es el cese definitivo de la violencia. Es una pregunta, si me perdonáis, porque es la seguida... No sé si estoy muy largo. La que está a continuación de esta. ¿Ustedes previenen que de aquí al 13 de junio, elecciones municipales y autonómicas también en el País Vasco, el pacto de hoy de Vitoria entre los tres partidos lleve aparejado un anuncio por parte de ETA de una tregua, no sé si definitiva, pero por lo menos, como dicen ellos, permanente? No es lo mismo. Ya. Permanente que definitiva. Ya. Si usted me dice... descartan que se pueda producir algún anuncio importante de ETA antes de las elecciones, pues yo le digo, no lo descarto, porque habitualmente los comportamientos de ETA y de HB en los meses previos, ¿no?, al día de las elecciones han venido muy marcados por el propio interés electoral. Por ejemplo, es tradicional que se tenga el cinismo, ¿no?, de que la violencia callejera, esa que llaman algunos con todo el cinismo, violencia de tono menor, pues se detengan cuando se van acercando las fechas electorales o el día de las elecciones. Ahora, si me pregunta qué opinaría ante un anuncio de ETA sobre el cese definitivo, no otras fórmulas rocambolescas que sirvan para las elecciones, pero no nos lleven al fondo de la cuestión. ¿Qué pienso de un anuncio sobre el cese definitivo? Le tengo que decir que ojalá. O sea, ojalá se produjera un anuncio de ETA en el que con toda nitidez se nos dijera que definitivamente abandonan las armas, que hay cese definitivo de la lucha armada, que se va a condenar cualquier tipo de conducta violenta y que se renuncia a la violencia como método de acción política. Ojalá se produjera ese anuncio. ¿Cómo usted? No, es también sobre la tregua. El mes que viene hará un año que ETA no ha matado a nadie, y eso tiene, lo recordaba usted antes, un enorme valor en sí mismo. El PNV cree que si ellos no se hubieran acercado al mundo de ETA, la tregua posiblemente no se habría declarado, no se habría mantenido. Me estoy refiriendo a la lucha que se puede simbolizar en el pacto de Lizarra por la territorialidad, Euskal Herria y tal. Yo le hago la pregunta, por las noticias que tienen ustedes de sus compañeros en el País Vasco, si el PNV no se hubiera acercado a ETA, ¿estaríamos ya casi a un año de que ETA no haya matado a nadie? Yo le quiero contestar con toda claridad. El PNV hace ese análisis, y si me lo permite también el PNV, con todo respeto, es posible que la mayoría del PNV haga ese análisis. Lo digo porque en ocasiones también dentro del Partido Nacionalista Vasco, como puede acontecer en otras formaciones políticas, las opiniones son diversas. Pero no comparto en absoluto ese análisis. Yo creo que el anuncio de tregua indefinida se ha producido por la eficacia de la lucha contra el terrorismo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se ha producido
por la eficacia y por la creciente cooperación internacional contra el terrorismo, y se ha producido sobre todo por lo que viene a significar Hermoa. Hermoa pone de manifiesto, después de la brutalidad del asesinato de nuestro amigo Miguel Ángel, pone de manifiesto dónde está la inmensa mayoría de la sociedad vasca, y sobre todo Hermoa hace desaparecer una coartada de la que se servía permanentemente el nacionalismo. No nos entienden en España. Y Hermoa sale. Hermoa significa la salida a la calle de la inmensa mayoría de los españolas y de los españoles a decir: vascos sí, ETA no, desapareció la coartada. Así que, en mi opinión, la tregua indefinida se anuncia por parte de ETA por la debilidad de la propia ETA. Y ahí están los éxitos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la creciente cooperación en el marco de la política internacional contra el terrorismo, el espíritu de Hermoa y, por qué no decirlo, la firmeza también del Gobierno y del propio Ministerio del Interior en la figura de Jaime Mayor, que en mi opinión ha sido un excelente titular de ese departamento. Está claro que el próximo día 13 se juega el poder de varias autonomías, la representación en Europa y el poder local. Lo que pasa es que el poder local tiene una anomalía, y es ahí precisamente en el País Vasco donde los nacionalistas lo plantean como un elemento para cambiar el marco jurídico y político, ¿no? En ese sentido, las elecciones estas, ¿no?, en el País Vasco me refiero, ¿no teme usted que se conviertan en un plebiscito de independencia sí, independencia no? Hace poco incluso Felipe González ya... Ojalá que las elecciones en el País Vasco también fueran lo que tienen que ser. Y lo que tienen que ser al final unas elecciones municipales es decidir qué programa de gobierno municipal sitúa mejor a los pueblos y ciudades en la frontera del siglo XXI, qué alcalde y alcaldesa son los mejores para Bilbao, para San Sebastián, para Vitoria, para Guecho, para Baracaldo, para Rentería, donde por cierto yo soy candidato, el último de la lista. Eso es lo que deberían ser unas elecciones municipales, también en el País Vasco. ¿Qué sucede en el País Vasco? Pues yo creo que con toda claridad Estella, el Frente de Estella, pues ha decidido que las elecciones municipales tienen que ser una especie de plebiscito o de válida de ese pacto de Estella. Y ahí están los antecedentes de la reunión de concejales nacionalistas celebrada en Pamplona, por cierto, cuando se hablaba de la asamblea de concejales nacionalistas o la asamblea de alcaldes nacionalistas, se está atentando contra las instituciones vascas, contra los ayuntamientos y contra las instituciones que en este momento hay en el País Vasco y que son consecuencia de la Constitución española y del Estatuto de Gernika. Hay que ver que en ocasiones desde el nacionalismo se pretende enfrentar la Constitución española con la autonomía, cuando precisamente la garantía del Estado de las autonomías y el motor del Estado de las autonomías ha sido la Constitución española. Pues bueno, a partir de ahí, toda una estrategia por parte del Frente de Estella para intentar que las elecciones municipales sean una reválida. Ese no es el juego que quiere plantear el Partido Popular. El Partido Popular ha querido presentarse en todos los ayuntamientos, hemos crecido mucho, nos presentamos en más del 95% del censo electoral en los 3 territorios, en Vizcaya, en Guipúzcoa y en Álava. ¿Y qué queremos de verdad? Pues que se aborde en profundidad cuál es la mejor situación de los pueblos y ciudades del País Vasco de cara a ese siglo XXI, de cara al proyecto en común que tenemos en España, de cara a la construcción europea, también importantísima, porque difícilmente Europa va a ser la Europa de los ciudadanos sin empleo, que me imagino que hablaremos luego, o sin tener en cuenta a los pueblos y ciudades, que es donde de verdad la democracia a efectos de termómetro más se palpa. Al final ellos plantean reválida de Estella, nosotros no tenemos ese planteamiento, porque si tuviéramos ese planteamiento estaríamos entrando en la política frentista. O sea, lo que se nos está proponiendo, y no lo aceptamos, es que respondamos al frente con otro frente. Estamos respondiendo al frente diciendo, miren ustedes, la visión que tenemos de la sociedad en el País Vasco es profundamente plural. Nuestra propuesta es que todos, independientemente de nuestras ideas, estemos cómodos en el País Vasco. Lo dijimos gráficamente en las pasadas elecciones, que nadie tenga que coger en la maleta para marcharse del País Vasco. Yo a veces voy a Vitoria, por ejemplo, a la Casa de Andalucía en Vitoria, en el País Vasco, o en la margen izquierda, en Bilbao. En el País Vasco hay mucha gente que ha nacido y que toda su familia es vasca. Pero hay mucha gente también que no ha nacido en el País Vasco y que ha hecho posible la prosperidad en el País Vasco, que en estos momentos su economía está creciendo extraordinariamente bien, el empleo está creciendo, muchos jóvenes están encontrando empleo. Al final, uno de los debates que también está pendiente es cuáles son las consecuencias, no solo políticas e institucionales, de las propuestas de Estella,
sino que me gustaría también que a la hora de reflexionar estos días antes de las elecciones se piensen consecuencias económicas, consecuencias para el empleo, consecuencias para las pensiones, consecuencias para el bienestar que tienen las propuestas de Estella, las propuestas de independencia, ¿no? Yo creo que ese es un debate que necesariamente se está produciendo estos días en el País Vasco, no porque el PSOE o nosotros hayamos dado otra trascendencia a las elecciones del 13 de junio, sino que por parte de Estella se pretende que ese 13 de junio sea una reválida. Ahí está el acuerdo que parece que se va a firmar, ahí está el acuerdo preelectoral entre Eusko Alkartasuna y el PNV, que también se ha producido, todo en esa dirección. Señor Arenas, cambio de tercio por mi parte. Sí. ¿No se les ha caído a ustedes Borrell demasiado pronto? Me preguntan estos días mucho los periodistas, ¿no? El señor Borrell no era el mejor candidato para el Partido Popular, y contesto siempre, el mejor candidato para el Partido Popular es José María Aznar. Y aparte de eso... José María Aznar. Aparte de eso, yo creo que nosotros tenemos bastante con preocuparnos de la relación del Partido Popular con nuestros electores. Tenemos bastante con intentar incrementar la mayoría que se nos otorgó en marzo de 1996. Voy a decir una cosa que van a pensar ustedes que no la digo de verdad, pero la voy a decir. A nosotros nos interesa que el Partido Socialista sea un partido que haga una buena oposición, que presente alternativas, que sea visto como garantía de alternancia. Eso cuando lo digo, los amigos periodistas sonríen y dicen, ¿qué cosas dice este señor? Que no me coja la cámara. Al final, ya está usted en ello. Al final que la oposición sea meramente destructiva, me parece que no es bueno para la sociedad democrática y para España, no es bueno para el gobierno del Partido Popular y tampoco, por supuesto, es para el PSOE. Que el Partido Socialista en un plazo de 2 años haya cambiado 3 veces de líder, yo creo que tampoco es bueno para el Partido Socialista. Ahora, yo se lo quiero decir con toda claridad, yo no soy de aquellos que creen que las elecciones hay que ganarlas por los errores del adversario. Yo soy de los que creen que las elecciones hay que ganarlas por los aciertos que nosotros hayamos tenido, si es que somos capaces, que en ocasiones no somos capaces de explicar bien los aciertos que hemos tenido. Yo no quiero vivir del fracaso del PSOE, ni tampoco que empecemos nosotros aquello que se decía de morir de éxito. Vivamos del esfuerzo diario y vivamos de los aciertos del Partido Popular y del Gobierno. Y el PSOE, que cuanto antes solvente su crisis, es grave. Yo creo que es grave que un partido tenga que cambiar en 2 años 3 veces de candidato, eso no se puede ocultar. Yo tengo una particular interpretación. Primero, yo creo que el Partido Socialista todavía está sin resolver su paso del Gobierno a la oposición. Lo tiene pendiente. Esa es su gran asignatura pendiente. Y en segundo lugar, creo que la presencia de la figura de Felipe González, pues distorsiona mucho la nitidez en los liderazgos dentro del Partido Socialista. Yo decía hace 8 días en una entrevista en un medio de comunicación nacional que el problema del PSOE quizá fuera que Borrell no acababa de llegar porque González no se había acabado de ir, ¿no? Y la verdad es que cuando veía antes de ayer en televisión, ¿no?, las palabras de Felipe González dirigidas a Almunia, pues pensé que lo que yo había dicho no era solamente un titular de prensa, sino que podía ser bastante real. Sobre lo de llegar y marcharse, antes, al principio, cuando Luis Mariñas ha sacado a relucir las acusaciones del PSOE hacia el PP en el tema concreto del Ministerio de Agricultura, lo del lino, ha dicho usted que esas subvenciones de las que se han beneficiado los altos cargos del Ministerio de Agricultura son legales. En el episodio de Borrell, sin embargo, está hablando todo el tiempo de ejemplo ético. Ética y legalidad no tiene por qué ser exactamente lo mismo. Y ahí me llama la atención que ustedes rechacen tan de frente que lo que de ético pueda tener la dimisión de un señor que se equivocó al nombrar 2 altos cargos. O sea, ¿por qué es tan difícil desde la política, aceptar con buen talante los ejemplos éticos vengan de donde vengan? Bueno, para empezar yo quiero decirle que coincido con usted. Me parece que en ocasiones la ética y la legalidad son exactamente lo mismo. Y en otras ocasiones no tienen por qué coincidir ética y legalidad. En segundo lugar, yo desde luego la valoración que he hecho del asunto del señor Borrell nunca ha sido una valoración peyorativa hacia la figura del señor Borrell. Sí he dicho y hacemos comentarios que yo creo que son algo objetivos. Primero, que cuando una persona no tiene absolutamente nada que ver en nada, no se entiende muy bien que renuncia a la carrera de la presidencia del gobierno. Segundo, que la única vez que he visto al Partido Socialista volcado con su candidato, lo digo con sinceridad, ha sido el día que se ha marchado. Es la única vez que he visto al Partido Socialista hecho una piña con su candidato.
Tercero, que nos parece que se puede decir, oiga, el señor Borrell ha renunciado, y la capacidad de renuncia siempre es digna de elogio en la vida política, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que hay muchas claves que todavía no están resueltas. Y hay muchas claves que no están resueltas porque creo que si una persona no tiene ningún tipo de responsabilidad, como nos dijo el otro día, yo seguí la rueda de prensa a través de la radio, ¿no? Una persona que no tiene ningún tipo de responsabilidad, desde luego, no tira la toalla en la carrera hacia la presidencia del gobierno. Así que, si me permite, yo tengo una valoración, en este caso, en parte suspendida, hasta conocer todos los elementos que han influido en esa decisión. Si el propio señor Borrell ayer dice, no se me utilice como referente ético, si el señor Borrell nos pide que no lo utilicemos como referente ético, pues no, tampoco vamos a estar muy propensos, ¿no?, a utilizarle como referente ético. Yo creo que hay que esperar unos días para conocer ese asunto en profundidad y para conocer qué claves políticas también tiene el asunto. Pero lo del lino que preguntaba... Lo del lino le quiero decir hasta donde yo conozco. Sé que hay alguna persona del Ministerio de Agricultura que presentó su dimisión, que renunció, señor Coca, el señor Coca, que al parecer había recibido una serie de subvenciones, según los datos que yo tengo, completamente legal, sin ningún tipo de incompatibilidad. Esa persona pensó que podía ser polémico el asunto, que eso se iba a utilizar directamente contra su ministra, que luego era candidata a las elecciones europeas, y presentó su dimisión. Conozco otro caso que afecta al delegado del gobierno, digo lo que yo conozco, y tengo una nota del delegado del gobierno en que el asunto es absolutamente legal e impecable. Al parecer se han producido unos incendios, digo, eso también añade unos incendios en torno a unos almacenes. Esta mañana o ayer leí que ya se habían descubierto a los autores de ese incendio. En fin, con toda sinceridad, yo no alcanzo a ver la gran trascendencia del lino, y desde luego si hay alguna conducta que sea reprochable, no solo legalmente, sino éticamente, se demandarán responsabilidades. En el caso del subsecretario, del antiguo subsecretario, no hubo que demandarlas porque él tomó la iniciativa y presentó la renuncia. Tenemos que elogiarle también, lo digo por eso, ¿no? Hay que elogiarle también. Yo recuerdo que hace unos días dos parlamentarios del Partido Popular han renunciado a sus actas como senador y como diputado, ¿no? Y el PSOE les puso verdes. Señora, habían renunciado ayer... a sus actas de senador y a sus actas de diputado. Yo no pongo verde a nadie que renuncie a nada. Lo que sucede es que creo que determinadas cuestiones requieren una mayor aclaración. Lo veremos en los próximos días, ¿no? Yo ayer tuve la ocasión de ver los desayunos de Radio y Televisión, no en directo, sino luego grabado, y me parece que el señor Chávez dijo en un cierto momento que detrás de la mafia, incluso utilizó la palabra, sí, la mafia del lino, estaba la propia ministra de Agricultura, entonces Loyola de Palacio. A mí, yo no he visto los desayunos de ayer, algunas veces que tengo tiempo lo leo, pero sí me pasan unos resúmenes de los propios desayunos. A mí me parece absolutamente temerario y me parece una solemne barbaridad esa afirmación del señor Chávez. O sea, me parece que la tendrá que retirar pronto, porque luego nosotros no vamos a permitir que el señor Chávez... Yo creo que en este caso, como secretario del PSOE de Andalucía, el señor Chávez tiene un problema de que es presidente de la Junta de Andalucía, de todos los andaluces, y también secretario del PSOE de Andalucía, y con mucha frecuencia se comporta como secretario del PSOE de Andalucía, ¿no? Pero no podemos quedarnos quietos ante esas gravísimas acusaciones del señor Chávez, que nada tienen que ver, absolutamente nada, con la realidad, y que desde luego solamente se producen porque Loyola de Palacio es candidata a las elecciones europeas, y yo creo que es muy buena candidata a las elecciones europeas, pero la verdad es que el señor Chávez en ocasiones no es precisamente un ejemplo de responsabilidad y de seriedad. Hace poca fecha nos ha tenido un mes pendiente de cuándo convocaba las elecciones en Andalucía, acontecimiento que no se ha producido en ningún sitio en 20 años de democracia, ¿no? Que un gobernante tenga a una comunidad autónoma como Andalucía parada institucionalmente viendo cuándo es la fecha de las elecciones. Así que me parece que esa afirmación de Chávez, que no tiene ninguna veracidad, que no comporta ninguna veracidad, es completamente irresponsable, y le pediremos desde luego una rectificación. Ustedes acaban de tener otra renuncia, la de Marcelino Oreja, que ha decidido no seguir en política ni seguir como comisario europeo. Pero eso no entraba en sus planes hace poco. Parece como si fuese una renuncia forzada para integrar a Loyola de Palacios después
quizá en una comisaría y quizá la de Agricultura, ¿no? Yo aquí le contesto sobre lo que sé, sobre los datos que tengo, porque siempre puede haber información que yo no tenga. La primera respuesta que quiero darle es que en las conversaciones que el presidente del partido, José María Aznar, hubo con Loyola de Palacios para plantear la posibilidad que encabezara las listas europeas, en ningún momento se abordó ninguna decisión que afectara a la presencia de Loyola de Palacio en la Comisión Europea. Con esto quiero decirle que ni está decidido a favor ni está decidido en contra, hasta donde yo sé, sino que es un asunto que no se ha abordado. Con Loyola de Palacio no se ha abordado esa cuestión, sino que lo que hemos hablado hasta ahora pues se ha limitado, y sobre todo lo que ha hablado José María Aznar, se ha limitado a su papel como cabeza de lista del Partido Popular para las elecciones del 13 de junio. Y en segundo lugar, hasta donde yo sé también, y creo estar bien informado, la decisión de Marcelino Oreja es una decisión muy anterior. Hace meses que tenía decidido, ¿no?, que su etapa de gran preocupación y dedicación por la cosa pública pues debía terminar, y le apetecía en términos vitales y familiares una mayor dedicación al ámbito privado. Y la verdad es que de Marcelino Oreja me parece que no solamente los militantes del Partido Popular, sino todas las formaciones políticas tenemos muy buena opinión, porque ha sido una persona muy escrupulosa en todo lo que ha hecho. Yo creo que ha sido un gran servidor del interés público y de los intereses generales, que ha hecho mucho por la construcción europea, y desde luego una persona con unas convicciones muy firmes, ¿no? Yo creo que es digno de elogio Marcelino Oreja, y su figura política también, y hasta donde yo sé, que creo estar informado, su decisión política es anterior, ¿no? Luego se ha producido una situación compleja en la Unión Europea, como fue la dimisión en bloque de la Comisión Europea, de la que Marcelino Oreja formaba parte, pero Marcelino Oreja no ha tenido absolutamente ninguna cuestión que explicar en esa crisis de la Comisión Europea, y a mí me parece que si abandona la vida pública, como ha anunciado, la abandona con un expediente impecable, tal como la comenzó. Algo sobre la guerra, señor Arenas. Hace 54 días, creo que llevamos, la OTAN declaró esta guerra para parar a Milosevic. En estos momentos, todos los esfuerzos que se están haciendo es para parar la guerra. La propia guerra se ha convertido en un problema. ¿Cuál es su reflexión sobre todo esto que hemos estado viviendo este mes? Yo creo que todos estamos profundamente tristes, ¿no? Porque no cabe ni un ápice de alegría ante un conflicto bélico, por muy justificado que sea ese conflicto bélico. Pero cuando empezamos aquí a hablar de una situación extraordinariamente compleja, el día en que la OTAN toma la decisión de intervenir, claro, el día que la OTAN toma la decisión de intervenir, antes se está produciendo una auténtica limpieza étnica por parte del señor Milosevic y un atentado diario contra los derechos humanos en Kosovo. Entonces, la primera cuestión importante para mí es si está justificada o no está justificada la intervención, que en mi opinión, desde luego, está justificada la intervención. En segundo lugar, podemos todos lamentar que en la frontera del siglo XXI y en un contexto internacional absolutamente distinto del de hace 30 años, ¿no?, se produzca el fracaso, ¿no?, de las vías diplomáticas que se produce antes de la decisión de la intervención de la OTAN. Pues eso ciertamente es lamentable. Yo creo que todos hubiéramos deseado el éxito de esas vías diplomáticas, de esos contactos, para que no tuviera que producirse la intervención militar. Y en estos momentos, pues yo no soy un experto en estrategias militares, me parece además que cuando se opina, ¿no?, sobre lo que está pasando en la acción concreta de todos los días de la OTAN, pues se opina desde luego desconociendo muchos de los elementos fundamentales para la toma de decisiones, pero yo creo que podemos estar ante una situación de cierto optimismo, porque se ha apretado el acelerador con todas las consecuencias en que en estos días se pueda llegar a una solución final del conflicto. Nos queda muchísimo por hacer, se están haciendo grandes esfuerzos, siempre se pueden hacer más grandes esfuerzos en la ayuda a los refugiados, se están haciendo grandes esfuerzos además allí en la zona, porque es muy importante que muchos de ellos no tengan que distanciarse de sus lugares de origen, y a mí me parece una situación muy triste, desde luego, y que no nos lleva a la alegría absolutamente a nadie, y ojalá que estos días la multiplicación de esfuerzos diplomáticos nos lleven a una finalización con garantías de este conflicto. Digo con garantías porque el objetivo inicial de la intervención no debe olvidarse: impedir que continúe
la limpieza étnica que protagonizaba, o la masacre étnica, por decirlo más correctamente, que protagonizaba Milosevic. En estos días, señor Arenas, de campaña de renta, del susto anual de la renta, del tremendo susto anual de la renta, muchos son los españoles que echan o echamos de menos una aclaración del Gobierno, de la Secretaría de Estado de Hacienda, de aquí el Gobierno en general, de qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado no en la delegación de Barcelona, sino lo que ha pasado en la propia inspección? Digo esto porque mucha gente son contribuyentes reales, efectivos y desde luego honrados. Y esta gente lo que quiere, lo que queremos todos, es saber hasta dónde puede llegar la metástasis. Mucha gente dice que incluso puede haber una red que Huguet y Aguiar tejieron hacia abajo, donde puede implicar a mucha gente. Tranquilidad para los españoles sería conocer si ustedes han hecho algún tipo de investigación. El gobierno de su partido ha hecho alguna investigación y saber hasta qué punto hay aclaración sobre este asunto. Bueno, la respuesta que se puede dar es que, como sabemos todos, hay una investigación judicial que está en marcha, y hasta donde yo sé también, que no soy miembro del gobierno, soy ya exministro, hasta donde yo sé, o puede saber un exministro, el Ministerio de Economía y Hacienda ha ordenado una investigación interna. Eso me lo ha comentado el vicepresidente del gobierno y también se lo he oído en unas manifestaciones que ha hecho a una cadena radiofónica hace pocas fechas, así que me parece perfectamente compatible la investigación judicial y la investigación interna del propio Ministerio de Economía y Hacienda. A mí me parece que por horribles que nos parezcan las presuntas conductas, ¿no?, de los señores Huguet y Aguiar, lo que no se puede establecer es una descalificación en absoluto del conjunto de la agencia tributaria. Yo tampoco lo he hecho. Que no la ha hecho usted bajo, Líbrame Dios. Que no la ha hecho usted bajo ningún concepto. Menudo miedo. Porque menos en este caso todavía se puede ir a generalizaciones. Digo menos en este caso porque nos jugamos mucho en nuestra economía y en nuestro futuro con el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, que probablemente ahí, antes hablábamos de ética y legalidad, ¿no? Probablemente en materia fiscal es donde la ética y la legalidad esté confundida, ¿no? Porque ¿qué es éticamente una manifestación correcta en términos fiscales? Aquella que cumple exactamente con la ley, con el que paga los impuestos de acuerdo con la ley. Pero en cualquier caso, usted no pretende generalizar, yo tampoco me parece una buena actitud. Los jueces están investigando, ¿no?, la responsabilidad jurídico individual de esas personas, y el Ministerio de Economía y Hacienda tiene su propia investigación interna que seguro lo que pretende es que no se empañe el prestigio de los inspectores de Hacienda, de los inspectores de finanzas del Estado, ni tampoco, por supuesto, de la agencia tributaria. Pues nos quedan menos de 2 minutos y no hemos hablado de empleo. Entonces la musiquita esa que decía usted, la música gloriosa todavía no la hemos puesto. Lo pondremos ahora está cercana. Está muy cerquita. Fanfarrias. Vamos a ver, la gran novedad del plan de empleo habla de la posibilidad de movilidad geográfica de los trabajadores. Los sindicatos ayer dijeron que de esto nada, que a lo mejor es peligroso, que puede añadir más precariedad y demás. ¿Usted qué piensa de ello? Hombre, yo pienso desde luego que en España hace falta una mayor movilidad, que la inmensa mayoría de los españoles, vivan en el mismo sitio donde nacieron. Eso es positivo en términos de arraigo, es positivo en términos de estabilidad de la familia, pero a mí me parece que nosotros no podemos permitirnos que una persona desaproveche una oportunidad de empleo en otro rincón de España, y eso me parece un elemento fundamental. El que hoy, por ejemplo, esté más que demostrado que la mayoría de los universitarios españoles, ¿no?, que no lo hacen en su distrito de origen, ¿no?, estén fuera de España y sin embargo no estén acudiendo a otras universidades españolas, pues también es un dato para poner de manifiesto la falta de movilidad que tenemos dentro de nuestro país. Eso también es importante decirlo, se produce porque han mejorado mucho las condiciones. Las últimas migraciones internas en España pues las tuvimos ahí en torno a los años 60 y fundamentalmente hacia Cataluña o hacia el País Vasco. Pero hoy nuestro mercado de trabajo exige mucha más movilidad, y yo desde luego comparto al 100% los objetivos que ha planteado el ministro Manuel Pimentel. Nos queda ya menos de 1 minuto, música de música solemne. Mucha solemne. Que no es de jalear. Como una última pregunta rapidísima también del plan de empleo, porque prometimos hablar un poquitito de él, ¿no? Es que los contratos eventuales tienen cada vez menos duración. ¿Qué es lo que está pasando? Incluso hay contratos de 1 mes o menos de 1 mes. Bueno, de días. hay que decir, la gran transformación que se produce en los últimos 3 años es el incremento espectacular de los contratos indefinidos a tiempo completo. La reforma que hacen los sindicatos y empresarios tiene ya, me parece, por encima de 1,5 millones de contratos. Pero en segundo lugar, es cierto que todavía hay una bolsa de contratos que está reduciendo su tiempo de duración. Y yo, desde luego, creo que la apuesta del Ministerio y la apuesta del Gobierno es la posible transformación de esos contratos en contratos a tiempo parcial estable, ¿no?
que yo creo que es el gran asunto que le queda pendiente todavía al mercado de trabajo en España y que ha sido la clave para el empleo en multitud de países de la Unión Europea. El que al final la organización de la familia o el reparto del empleo en la propia familia pase por un contrato a tiempo completo, por un contrato a tiempo parcial, no el a tiempo parcial para la mujer y a tiempo completo para el hombre. En Europa, en la mayoría de esos casos, el tiempo completo es para aquel de los dos que tiene un salario con mejor retribución. Pues nuestro tiempo sí que se ha completado. Hemos cumplido los 50 minutos habituales de estos desayunos de Radio y Televisión. Muchas gracias, don Javier Arenas, secretario general del Partido Popular. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Consuelo. Buenos gracias, días. Carlos. Buenos días. Estos, ya saben, son los desayunos de Radio Televisión Española, el lugar de encuentro. Hasta mañana.